en cada una de nuestras situaciones. Entonces vamos a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Vamos a leer el del versículo 45 en adelante, por favor. ¿Ya estás ahí? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Amado Dios, nosotros entendemos, Padre, que tu palabra es fuente de verdad. Amado Padre, tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es eficaz, amado Dios, y ella está para redarguirnos, exhortarnos, para consolarnos. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos hables con poder y autoridad en esta hora. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad en esta porción de la Escritura. Enséñanos, amado Dios, lo que quieres que aprendamos de esta lectura, Padre. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias por mis hermanos que están aquí y los que están viendo, Señor amado, en redes sociales, amigos y familiares. Yo te pido que nos bendigas a todos por igual, por medio de tu palabra. Te suplico en nombre de Jesús que nos guíes, Señor, que nos orientes, que nos enseñes. Amado Padre, tú conoces nuestra necesidad espiritual, y de acuerdo a nuestra necesidad te pido que nos hables. Señor amado, guíanos por favor por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te pido, Dios, que todo espíritu del diablo que se opone a la predicación de la verdad sea echado fuera, Señor, de este lugar y también del lugar, Señor amado, de mis hermanos, amigos y familiares. Amado Padre, que están viendo en las redes sociales. Amado Padre, que esa atmósfera espiritual sea liberada, Señor, y que ningún espíritu del diablo que se opone a la predicación de la verdad esté ahí, Señor amado, perturbando la mente y el corazón, Dios. Te pido en el nombre de Jesús que nos des libertad y que nos ayudes a gozar, Señor, de esta libertad que tenemos en Cristo. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. En esta porción de la Escritura estamos viendo desde la parte histórica. La palabra de Dios se debe de leer en unas maneras, como en esta parte, ¿verdad? Una manera histórica. Es una historia de lo que pasó. Una historia de lo que pasó en el mar de Genesaret, en el lago. La palabra de Dios dice que enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca. ¿Qué es enseguida? Debemos de saber leer cómo es que la palabra de Dios nos está enseñando. A pesar de que tiene ahí un encabezado, Jesús anda sobre el mar. Sin embargo, el escritor continúa la historia del capítulo 6. Sigue la historia de cuando Jesús alimenta a los 5,000. La palabra de Dios habla que Jesús alimentó, hizo un milagro extraordinario y alimentó a 5,000 personas, sin contar a mujeres y a niños. Solamente se contaron los varones. Fueron 5,000 personas
y más todavía, contando mujeres y niños. Entonces, ¿con cuántos peces se acuerdan? ¿Cuántos peces eran? 5 panes, 5 peces y 5... ¿No? ¿Quién da más? Amados, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que Jesús llamó a un niño que traía cierta cantidad de panes y peces, y Jesús alimentó a 5,000 personas. 5,000 personas que estaban ahí esperando recibir de Jesús algo. Te estoy dando esta introducción para que sepas dónde estaba Jesús en el momento en que se desarrolla la historia que estamos leyendo. Jesús acaba de hacer un milagro extraordinario. Jesús acaba de estar prácticamente todo el día con más de 5,000 personas, predicándoles, enseñándoles, ¿verdad?, alimentándoles. Era un desgaste humanamente hablando para Jesús todo el tiempo que pasó atendiendo a 5,000 personas. Entonces, amado, la palabra de Dios dice que enseguida de haber hecho lo que hizo con los 5,000 hombres, después de haber alimentado a aquellos 5,000 hombres, Jesús dice que hizo entrar en la barca a sus discípulos. No les pidió permiso. Jesús no les dio una sugerencia. Jesús les dio una instrucción. No sé, por favor, que no les ganen los ojos. Dejen por ahí que los demás hagan lo que tienen que hacer y pongan atención. Jesús les dice, es más, dice, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. La palabra de Dios nos está hablando que Jesús da una orden a sus discípulos, y sus discípulos, sin cuestionar, sin reprochar, sin preguntar absolutamente nada, ellos hacen caso a lo que su maestro les dijo, ¿verdad? Ellos subieron a la barca y Jesús les dijo que fueran a la otra ribera, y dice ahí, entre tanto que él despedía a la multitud. Imagínate a Jesús predicando a las 5,000 personas, dándoles de comer a 5,000 y más, como te dije, y todavía dice que él despidió a la multitud. Y luego dice la escritura en el versículo 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte ¿a qué? Se fue al monte a orar. Quiere decir que Jesús, cada vez que hacía algo, cada vez que Jesús hacía un trabajo, realizaba algún bien, algún milagro, terminando el día, y te voy a decir por qué. Esta historia se está narrando ya por la noche, porque ahorita vamos a ver que ahí dice una palabra, que era la cuarta vigilia cuando los apóstoles estaban en medio del mar. Entonces ya estaba oscureciendo cuando Jesús despidió a la multitud, y a esa misma hora Jesús subió al monte ¿a qué? Hay veces en la vida que tú y yo, cuando estamos agobiados, estamos cansados, estamos atribulados o angustiados, lo primero que hacemos es olvidarnos de hacer esto, de orar. Siempre lo que hacemos es, nos gana el cansancio y nos vamos a acostar a la cama, ¿verdad que sí? Nos gana el cansancio y nos vamos al sofá y nos vamos a acostar. Es un cansancio extenuante lo que experimentamos día tras día, pero donde nos estamos equivocando tú y yo es en que no hacemos lo que Jesús nos enseña a hacer, por medio de lo que Él habla, pero también por medio de lo que Él hace. Jesús nos enseña que el hombre, o que tenemos una necesidad apremiante de buscar en oración a Dios diario, ¿verdad? Que diario tenemos que estar en constante comunicación con Dios por medio de la oración. Entonces Jesús aquí acaba de hacer un milagro de alimentar a 5,000 personas y más. Dice la palabra de Dios que Él todavía despidió a la multitud, y después de haber hecho eso, Jesús subió al monte a orar. Tú y yo tenemos la necesidad suprema diariamente, óyelo bien, diariamente. No creo que tú no experimentes cansancio. ¿Quién en esta semana ha experimentado cansancio?
desánimo, fatiga, tristeza, angustia, llanto. Pues todo esto que tú experimentas en esta semana es lo mismo que Jesús experimentó en su andar aquí en la tierra. Pero siempre Jesús buscaba un refugio, y el refugio no era lo que hacemos tú y yo comúnmente. El refugio que tú y yo buscamos comúnmente es fugarnos de la realidad. ¿Y cómo es que te fugas de la realidad? Por medio de las redes sociales, ¿sí o no? Por medio de las redes sociales, por medio del entretenimiento, nos fugamos de la realidad. ¿Y eso por qué? Porque estamos tan perjudicados emocionalmente, anímicamente, que no queremos saber de nada. Y por eso levantamos el teléfono, por eso prendemos el televisor y nos la pasamos horas. Y te lo digo, nos la pasamos porque me estoy incluyendo. Nos la pasamos horas y horas y horas fugándonos de la realidad. Las experiencias de la vida duelen y marcan. Hay angustia y dolor y hay cansancio, y por eso uno busca la fuga, fugarse de la realidad. Pero lo estamos haciendo de la manera equivocada. Lo que Jesús nos enseña aquí es que no importando el cansancio, no importando el ámbito emocional en el cual nos encontremos, la necesidad apremiante es correr, es ir al monte, es subir a la altura y encontrarnos con nuestro Dios. Y ahí entonces expresarle, decirle: Dios, estoy cansado. Dios, estoy agobiado, estoy harto, estoy atribulado. Todas estas cosas me duelen y me perjudican. Sé que como ser humano me estoy partiendo, pero yo te necesito. Eso es lo que Jesús comúnmente hacía. Iba y se apartaba y se iba a lugares lejos donde nadie lo escuchaba orar, porque ahí descargaba todo lo que la humanidad de Jesús arrojaba. Y hay ocasiones que tú te metes en desesperación, te metes en desánimo, y ese desánimo te lleva a tener ya no un gusto por vivir. ¿Por qué? Porque todo lo estás acaparando en tu pecho, todo lo estás guardando, lo estás concentrando en ti, estás cargando con situaciones que ya no puedes más, y esas situaciones van y te hunden en un desánimo, te hunden en un desaliento. Pero Jesús nos enseña a que a través de eso, no importando cómo nos sintamos, tenemos un lugar, y tenemos que ir a buscar ese lugar para estar en contacto con Dios y expresarle todo lo que sentimos y lo que pensamos. Es con Él, no con el humano. Es con Él. Tienes frustraciones, tienes quejas, tienes incertidumbres, tienes dudas. Es con Él, no con las personas. Las personas solamente te van a estar alimentando de otras cosas. Te van a estar dando a oír lo que tú quieres escuchar. Pero si vas a Dios, Él te va a decir lo que ni siquiera quieres oír. Si tú le dices: estoy herido, me duele esta situación, lo primero que te va a decir: ¿quién te hirió? Tú le vas a decir: fulano de tal, o tal persona me hirió y me duele. Y lo primero que te va a decir él es lo que no quieres escuchar: perdona, ama a tus enemigos. Eso es lo que no queremos escuchar, ¿verdad? ¿Verdad que nuestra carne quiere escuchar: ve y desquítate? ¿Sí o no? Pero el Señor nos habla comúnmente lo que no queremos escuchar. Ora por los que te maldicen y ora por los que te calumnian. Ese es nuestro trabajo. Estar orando por los que nos calumnian, bendecir a los que nos maldicen. Esa es la actitud que Jesús nos enseña. Y para obtener esa fuerza tenemos que ir a hacer lo que Él hizo: estar en el monte en contacto con el Padre. El amor de Dios, el amor que nos pide para la gente que nos rodea, es el amor ágape, el amor que Dios
virtió en nuestros corazones para poder amar a las personas. Entonces, amados, Él subió al monte y dice ahí, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir, ¿qué? Al venir, óyelo bien, la noche. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él solo en tierra. Quiere decir que Jesús ve el escenario. La palabra de Dios dice que la barca ya estaba allá y Jesús estaba solo en el monte. Él se encontraba solo en una quietud. Hay momentos en la vida que necesitamos tener momentos de quietud, momentos de soledad. Hay momentos en la vida que como seres humanos necesitamos un momento aparte, solo, donde hay quietud, donde no escuchemos absolutamente nada, donde solamente estemos Dios y nosotros mismos nada más. Jesús se encontró solo, Él estaba solo en tierra. Y luego dice ahí, fíjate, y viéndoles remar con gran fatiga. La palabra de Dios dice que Jesús envió a los discípulos en la barca, pero Jesús estaba orando, estaba en comunión con el Padre, pero también estaba observando a sus discípulos. ¿Tú te imaginas cómo fue esa escena? ¿A qué tanta distancia estaban? Según otro evangelio, Mateo, o Juan, narran que estaban como a una distancia de 20 estadios. 20 estadios. ¿Alguien tiene una Biblia con distancias por ahí? Para que nos diga cuánto equivalen 20 estadios a la medida de hoy. ¿Por qué quiero que sepa realmente qué es esta medida? Para que nosotros comprendamos realmente a qué distancia de Jesús estaban los discípulos. ¿Por qué dice la palabra de Dios que Jesús los observaba todavía de lejos? Pero Jesús los estaba observando, que ellos estaban remando con dificultad, que ellos estaban remando con gran fatiga porque el viento les era contrario. Fíjate aquí, lo que podemos interpretar para nuestras vidas es cuando nosotros estamos caminando, avanzando. Si tú puedes interpretar la Biblia o cuando escuchas en la palabra de Dios que habla acerca de aguas, la palabra de Dios nos da la interpretación en el libro de Apocalipsis, lo que significan aguas en la Biblia. Son pueblos, muchedumbres, tribus, lenguas y naciones. Habla de gentes, habla de tumulto de personas. Estos discípulos estaban entonces en la barca, estaban en el mar, pero ellos estaban remando con gran fatiga. ¿Qué significa fatiga? ¿Qué entiendes por fatiga? Cansancio. Y no solamente cansancio físico, estrés, ¿verdad? No solamente se refiere a cansancio físico, sino al cansancio mental. Eso es fatiga. Ellos ya estaban tan fatigados, ellos estaban cansados, ellos ya estaban mentalmente, espiritualmente, físicamente ya estaban sin fuerzas, ya estaban sin ánimo. ¿Por qué te quiero enseñar esto? Decir esto, porque hay una razón, ahorita te la digo. ¿Alguien sabe entonces de los estadios? Casi 85 metros por 60, 185 metros, son casi 11 kilómetros. Casi 11 kilómetros de distancia. A 11 kilómetros de distancia nosotros podremos observar a alguien. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba en el monte y a lo lejos él pudo ver la barca. Pero ¿cómo es que Jesús se da cuenta a 11 kilómetros de distancia que sus discípulos ya están remando con gran, y ni siquiera dice con una fatiga, dicen con gran, ellos ya estaban totalmente cansados, agobiados, ellos ya estaban como tú ahorita tal vez te encuentras? Las situaciones de la vida, el andar, el remar, el caminar, el avanzar en la vida te ha llevado a un límite, y tu límite es que te encuentras como los discípulos se encuentran hasta ahora,
con gran fatiga. Con gran fatiga. Y cuando ya te encuentras con gran fatiga, el desaliento se va, el ánimo se empieza a ir, la confianza se empieza a ir. Todo lo que tienes de fortaleza se empieza a ir cuando entras en fatiga. Y empiezas a decir, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer esto. Te das por vencido. Los discípulos, fíjate, nada más ten en cuenta lo que te estoy diciendo. Ellos ya estaban a media mar. A medio mar ellos ya estaban. En tus asuntos, tus proyectos, tus planes, quizás ya estás a medio camino. Quizás ya estás casi por llegar a la otra orilla, pero hay fatiga, hay cansancio. ¿Y qué es lo que hacemos cuando andamos cansados y fatigados? Lo primero que empezamos es a renegar, ¿cierto o no? Te puedo decir que los discípulos, cuando ellos ya se estaban encontrando con la rema, que ya era dificultuoso por el aire que estaba enfrente, ya empezaban a quejarse. Ya empezaban a renegar, como tú y yo. En los planes de la vida después nos encontramos renegando. ¿Por qué me tocó vivir esto? ¿Por qué me tocó experimentar esto? Ya no puedo más con esto, ya no aguanto más esta situación, ya no aguanto más a mi hija, ya no aguanto más a mi hijo, ya no aguanto más a mi esposa, ya no aguanto más a mi esposo, ya no aguanto más esta relación, ya no aguanto ir a la iglesia, ya no aguanto los sermones del pastor, ya no aguanto. ¿Por qué? Porque cuando entras en un estado de fatiga, lo primero que se viene es que empezamos a renegar, empezamos a perder de vista el norte. Cuando recién entras a la iglesia o comienzas la vida en Jesús, tienes muchas metas que seguir, ¿verdad? Tienes anhelos y sueños por delante, pero cuando vas avanzando y vas caminando y los vientos se vienen en contra y se te hace difícil remar, entonces empiezas ya no a ver el propósito que Dios tiene con tu vida, ya empiezas a ver las situaciones que te están rodeando y entonces eso empieza a que tú empieces a vivir la vida con gran fatiga. Empieces a vivir la vida fatigado y esa fatiga te lleva a renegar de todo. Te levantas mañana lunes, otra vez ir a trabajar, otra vez con ese patrón, otra vez con esta situación, otra vez con este trabajador, otra vez con esta pieza, otra vez con esta situación. Y se empieza a renegar porque hay fatiga. Lo primero que quiero que entiendas es una cosa. Si Jesús nos pone el ejemplo que Él está en el monte orando, pero está viendo de lejos la barca, de esta historia tienes que entender una cosa. No importa si ya estás a medio mar y ya estés fatigado y ya hayas perdido siquiera las ganas de vivir, las ganas de echarle ganas, ahora sí valga la redundancia, a tu relación. Se te están yendo los ánimos en la vida. Pero sabes una cosa, aquí lo que la Escritura habla es de que a pesar de que los discípulos estaban allá, Jesús estaba orando al Padre, pero Jesús ya se estaba dando cuenta de la dificultad que estaban experimentando sus discípulos. Jesús está al tanto de tu situación, así como ves que ellos estaban en el mar, a medio mar. Jesús estaba a 11 kilómetros de distancia orando por sus discípulos, pero Jesús estaba observándolos. Jesús estaba orando al Padre, pero estaba observando a sus discípulos. Jesús, la palabra de Dios nos dice que Él es nuestro intercesor, Él es el sumo sacerdote, Él está intercediendo diariamente por nosotros. Jesús estando en oración, en intercesión con el Padre, pero aún así Jesús está viendo allá en medio del mar cómo estás fatigado.
queriendo seguir avanzando. Jesús te está viendo el esfuerzo que le estás aplicando al remar, al querer andar, al querer seguir en la vida. Él está al tanto y está al pendiente de la situación. Entonces, amados, Él estaba a lo lejos, Él vio a los discípulos que ya estaban con gran fatiga, y fíjate lo que causa la fatiga. La fatiga vino a causa del viento, ¿verdad? Porque el viento les era contrario. ¿Cuántas cosas hasta ahorita en tu vida te has dado cuenta que te son contrarias? ¿Cuántas cosas en tu vida te son contrarias hasta ahorita? Hay veces que nosotros queremos caminar y avanzamos, pero hay situaciones que vienen y se nos oponen, se nos ponen en contra para seguir avanzando, y es ahí donde nosotros estamos presionando, estamos queriendo hacer fuerza, pero estamos imprimiendo fuerza, voluntad, y eso con el tiempo va a traer fatiga en nuestra vida. Va a traer fatiga. Todo esfuerzo que hagas en la vida va a traer fatiga. Todo. ¿Le pones empeño a tu relación en el matrimonio? ¿Sí o no? Eso te va a traer fatiga. ¿Le pones empeño a las situaciones en tu trabajo? Eso te va a traer fatiga. Tarde o temprano vas a experimentar la fatiga si ahorita no la has experimentado. Y yo sé que la mayoría de ustedes, incluyéndome, nos hemos encontrado en estos tiempos en un estado de fatiga. Entonces, lo que te quiero enseñar hoy es una cosa bien importante, que a pesar de las situaciones, a pesar de la fatiga, a pesar del cansancio, te invito a que no reniegues. Te invito a que no reniegues. Te invito a que veas las cosas desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Jesús. La palabra de Dios nos dijo la semana pasada una cosa bien cierta: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a... No importa lo fatigado que te encuentres, no importa lo fatigados que estemos, lo que tenemos que tener aquí en la mente es una cosa: esto que nos está causando fatiga nos va a producir un bien el día de mañana. ¿Cuál es? No me preguntes, no lo sé, Dios lo sabe. Pero lo que estás experimentando hoy y lo que el día de hoy te trae fatiga, el día de mañana lo vas a ver convertido en un bien para tu vida, y no solamente para ti, sino para los que te rodean. Recuerda que el propósito que Dios tiene para ti es para ponerte en alto, no solamente para que tú seas bendecido, sino para que tú seas bendición para los que te rodean. Pero eso va a traer fatiga. Y la fatiga va a traer otra situación. Entonces dice que ya el viento era contrario, como las cosas que experimentas en la vida. Ahora, dice que esto ocurrió cerca de la cuarta vigilia. Y si tú vas, dice cerca de la cuarta vigilia de la noche. Esto ocurrió a la cuarta vigilia. Y la cuarta vigilia de la noche es de las 3 a las 6 de la mañana. De las 3 a las 6 de la mañana, a esto se le llama la cuarta vigilia. Pero dice ahí que esto ocurrió cerca de la cuarta vigilia. Todavía no llegaban a la cuarta vigilia, o sea, todavía no comenzaban las 3 de la mañana. Quiere decir entonces que este suceso ocurrió entre las 2:30 de la madrugada. ¿Por qué dice ahí? Era cerca a la cuarta vigilia. Imagínate a los apóstoles a las 2 de la mañana remando en medio del mar. ¿Qué es lo que se experimentará en medio del mar? Si tú ves historias de navegantes, hay unas historias que son hasta fuera de la realidad, ¿verdad? Han experimentado situaciones que dices tú, están locos.
Pero esos navegantes en alta mar se dan cuenta. ¿Por qué, amado? Porque allí se mueven muchas cosas, sin número de cosas. Podemos estar reindagando, interrogando aquí por qué los demonios le tienen miedo al agua, por alguna razón, ¿verdad? Hubo una generación que se anegó, que Dios destruyó por medio de las aguas. Y hay espíritus del diablo que se mueven en esos lugares. Se desatan ciertas situaciones. ¿Por qué? Fíjate, ¿por qué los discípulos creían que era un fantasma? Ahí no lo narran. Lo que lo narran es en el libro de Mateo. En el libro de Mateo dicen que cuando ven a Jesús a lo lejos, ellos pensaron que era ellos eran pescadores experimentados en alta mar. ¿Qué los hizo llevar a tener ese pensamiento de decir que Jesús era un fantasma? ¿Qué tantas otras cosas habrían visto ellos? O sea, tenemos que ver lo que realmente está pasando en la palabra del Señor. Y no es que sean fantasmas como Gasparín o cosas así. No, o sea, eran manifestaciones demoníacas. O sea, los demonios se pueden manifestar. Esta es una realidad que no tenemos que descuidar. Entonces, bueno, dice que ya era la cuarta vigilia, cerca de las 2 de la mañana. Imagínatelos navegando a esas horas de la mañana. Por eso dice que ya estaban fatigados. A esas horas ya uno quiere estar dormidito. Pero ellos iban remando, todavía con el sueño cargado, todavía con el viento en contra. Ve tú a pensar todavía en su mente qué tanto estaban pensando acerca del temor, de todo lo que habían experimentado anteriormente. Entonces, dice que era la cuarta vigilia cuando pasó esto. Jesús vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Bueno, sí, aquí lo narra Marcos. Viéndole ellos andar sobre el mar, dice ahí, pensaron que era un fantasma y gritaron. Vuelvo a repetir, ¿qué tanto han experimentado estos pescadores que pensaron que era un fantasma? Y fíjate, ahí dice, ellos gritaron. Y gritaron no nada más, ¡ay, un fantasma! No, te puedo asegurar que fue un grito desgarrador. Ellos humanamente pensaban que estaban ahí solos y que Jesús estaba allá arriba en el monte. Ellos en su mente estaban pensando que Jesús estaba muy lejos de ellos. Fíjate todo lo que causa esto. Ellos en ese momento perdieron el norte, perdieron el norte de saber quién era Jesús. Ojo con esto. Ellos habían experimentado muchos milagros de Jesús. Ellos el día anterior vieron con sus propios ojos que Jesús de ciertos peces y panes alimentó a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. Ellos vieron y fueron testigos porque estaban rodeando a Jesús cuando el niño se acercó con la canasta de peces y panes. Ellos mismos fueron los que veían, no sé de dónde salía el pan, de a saber cómo salía el pan, cómo fluía el pan de la canasta. Yo creo que sacaban uno, otro y la canasta como la de la tinaja del aceite de la viuda de Sarepta. La harina, dice ahí, la harina y el aceite no escasearon. Ella vaciaba y vaciaba y vaciaba, pero no se terminaba. Ella agarraba harina y harina y harina y seguía la harina así. Ese mismo milagro se replicó cuando Jesús alimentó a los 5,000 hombres. Sacaban peces y panes, peces y panes, peces y panes, y ahí quedaba. La cesta no se vaciaba. Multiplicación. Y aparte de todo eso, amados, ellos vieron ese milagro. Ellos estuvieron viendo que la cesta no se vaciaba.
Ellos veían que entre más sacaban, más salía. Y ellos se quedaban así viendo y repartiendo a todo el mundo. Ojo con esto. Aunque ellos experimentaron ese milagro y ellos se asombraron por lo que Jesús hizo, cuando viene la situación en alta mar, por medio de la fatiga, porque la fatiga, te dije, no solamente es física. Podemos hablar de cansancio, y es más, hay veces que hasta el cansancio es placentero, ¿verdad? Porque uno va y puede dormir hasta roncando como bebé, ¿verdad que sí? Uno va y duerme plácidamente con el cansancio físico, pero cuando tienes fatiga emocional o fatiga mental, ni por mucho que te vayas a dormir 10 horas te vas a alcanzar, y al otro día te vas a levantar todavía peor, porque nada más en la noche andas para allá y para acá, tratando de conciliar el sueño. A eso te lleva la fatiga. La fatiga llegó a los discípulos a perder del norte, a perder de vista quién realmente era Jesús. Fíjate lo que dice la Escritura: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían. Y dice ahí, ¿y qué pasó con ellos? Perdón, se turbaron. Esta palabra, fíjate, fatiga y turbación. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en el Getsemaní orando? ¿Qué estaba experimentando? La vez pasada, y ya viene por ahí, ¿verdad? Ya lo anuncio de una vez. La noche de conmemoración de la Cena del Señor. Ya viene marcito, ¿verdad? Marzo, abril, vamos a celebrar otra vez nuestra noche, ¿verdad? Para, ¿cómo dice la Escritura? Para recordar lo que el Señor hizo en la Cena del Señor. Entonces ya muy pronto viene nuestra conmemoración de la Cena del Señor, ¿verdad? Y nadie va a faltar, ¿verdad que no? Donde vamos a hacer panes sin levadura y donde vamos a hacer vinito molido con los piecitos. Entonces, amados, ¿te recuerdas cuando te dije en esa ocasión lo que Jesús experimentó cuando Él estaba orando? Jesús había experimentado una fatiga tan severa que lo llevó a sudar literalmente, dice ahí, como gotas de sangre. Pero los expertos dicen, no, sí, sudó gotas de sangre literalmente. Y médicamente, te lo enseñé ese día, médicamente te enseñé que los vasos sanguíneos subcutáneos empezaron a reventar por dentro. Por eso es que gotas de sangre caían del rostro de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya había entrado en un extremo, en un estrés tan severo causado por la fatiga. Y por eso ves que esa misma fatiga lleva a Jesús a exclamar algo a sus discípulos: estoy turbado. ¿Sí es verdad que sí? Estoy angustiado, oren conmigo. Y esa misma fatiga lleva a Jesús a decir esas palabras: Padre, yo no quiero pasar esta copa, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. En medio de la fatiga, Jesús nos enseña cuál es la manera correcta de decirle a Dios nuestras cosas. Señor, yo no quiero pasar por esta situación, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Estos discípulos estaban fatigados, por eso humanamente se entiende que ellos ya habían perdido de vista quién era Jesús para ellos. Tengan ánimo, no teman, yo soy, no teman. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron, ¿qué? Ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Fíjate, ellos van maravillándose y maravillándose de cada acontecimiento que pasa con Jesús. Los discípulos van cada parte de la Escritura donde ven a Jesús realizar algo, ellos dicen, se quedaron asombrados. ¿Te acuerdas también que ellos tuvieron ese mismo sentir cuando Jesús calmó la tempestad, cuando Jesús estaba dormido?
¿Sí recuerdas? Que ellos dijeron, ¿quién es este hombre que aún hasta el viento y el mar lee? Y se maravillaban. Y en las dos ocasiones Jesús reprocha algo de ellos: la dureza de corazón. Y ellos se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, imagínate, por cuanto estaban endurecidos sus. Fíjate nada más, ya era la cuarta vigilia, ya eran las 2 de la mañana y todavía ellos no habían entendido lo que había pasado con los panes y los peces. Fue algo tan extraordinario para ellos que eran las 2 de la mañana y no podían digerir, no podían asimilar todavía lo que había pasado con los panes y los peces. Pero aquí hay una palabra bien importante, y es que sus corazones estaban endurecidos. El corazón de ellos estaba endurecido. ¿Cómo está tu corazón para con Jesús el día de hoy? ¿Cómo está tu corazón en estos momentos? Tal vez Dios ya hizo cosas maravillosas en tu vida. Él ya te está mostrando su gracia y su misericordia en tu vida, pero aún todavía no puedes asimilar lo que pasaste hace tal vez algunos años en tu vida. Y ya llevas años caminando y no puedes asimilar lo que Él ya hizo contigo. Por eso se te dificulta cuando Él quiere hacer su presencia contigo, se te dificulta entender o se te dificulta ver cómo es que Él se manifiesta a tu vida. Aquí Jesús estaba manifestándose con sus discípulos andando sobre el mar, ¿verdad que sí? Dice la palabra de Jesús que ya no había barca alguna donde Jesús se pudiera ir. Por eso lo extraordinario que hizo fue caminar como si anduviese en la tierra. Jesús anduvo sobre el mar yendo para con sus discípulos. Y cuando lo vieron se asombraron, gritaron. Ellos pensaron que era un fantasma, lo confundieron. ¿Por qué? Porque ellos no habían asimilado lo que había pasado con lo de los panes. No creían que Jesús era poderoso para hacer cualquier cosa aquí en la tierra. Ellos estaban cegados aún todavía, su corazón todavía estaba endurecido para entender quién era Jesús. Quizá el día de hoy tu corazón esté endurecido y no entiendas realmente quién es Jesús para tu vida. El endurecimiento de tu corazón tal vez te ha llevado a ello, a no entender realmente lo que Jesús es para ti. Y por eso se te complica obedecer la dirección que Jesús te da. Se te hace complicado entender y entrar en la voluntad de Dios. Entonces, amado, lo que yo quiero que aprendamos en esta ocasión es: tenemos episodios en la vida donde estamos fatigados. Claro que sí, hay fatiga en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, hay fatiga. Pero ¿cómo debemos de desechar esa fatiga? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque si no te deshaces de esa fatiga se va a deshacer de ti. Si no le permites a Dios que eche toda fatiga de tu corazón, y óyelo bien, fatiga no nada más es cansancio físico, como te lo dije. La fatiga va más allá todavía. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que la fatiga produce. La fatiga produce cansancio, la fatiga produce el que la mente se empiece a cerrar, deje de estar razonando y comprendiendo lo que Dios está haciendo. Amados, tenemos que saber una cosa: las dificultades de la vida, las situaciones de la vida, es más, a donde Jesús nos manda, porque la historia comienza así. Jesús hizo entrar a sus discípulos en la barca
¿En qué situaciones Jesús te ha hecho entrar? Ahora sí vamos a ponerlo de esta manera. ¿En qué barca Jesús te hizo entrar? Nosotros debemos de estar conscientes que todas las cosas que Dios hace nos ayuda para nuestro bien. No importando cuál cosa se llame, no importando, siempre hay una razón y Dios quiere mostrarnos algo a través de ello. Pero aquí el asunto es, ya estás en fatiga, estás en un grado de fatiga. Esa fatiga te lleva a ya no tomar en cuenta lo que Dios quiere que hagas realmente, tener esa comunicación estrecha con Él. Y en lugar de ir platicándole a Él las cosas, vas quejándote con el vecino, vas quejándote con la otra persona, vas echando tus frustraciones con la gente que te rodea. ¿Cómo actúas? ¿Qué actúas? ¿Qué haces en esos momentos? Cuando Jesús se acerca a tu vida, ¿cómo lo recibes? ¿Cómo lo asimilas? ¿Lo confundes? Hay veces que Dios te ha dado órdenes directas en tu corazón de lo que tienes que hacer. Y lo primero que haces es confundir, pensar que es tu propia voz la que te está llevando a ello. Por eso es importante que nosotros tengamos una comunicación directa con Dios para discernir cuál es su voluntad en nuestra vida. Siempre la voz de Dios en tu corazón va a ser de una manera, y siempre cuando sientas algo acá adentro o cuando escuches algo acá adentro, siempre va a ir en contra con lo que tú quieres. Todo el tiempo va a ser así. Por eso siempre la voluntad de Dios siempre te va a hacer batallarle. Siempre va a estar un pensamiento en tu vida batallando. Siempre tu carne va a estar batallando. ¿Hago o no hago? ¿Lo hago o no lo hago? Siempre. ¿Por qué? Porque tu carne quiere hacer una cosa, pero tu espíritu quiere hacer otra. Tu carne quiere complacerse, pero tu espíritu quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, si estás turbado hasta este momento, se te va a hacer complicado discernir a qué horas es que está Jesús ahí en tu vida dándote una dirección para que hagas lo que tienes que hacer en tu vida. Amado, entonces, te invito a que hagas caso cuando el Señor te haga subir o te haga entrar en una situación que para ti no tiene razón de ser. Si Jesús te hace entrar en una situación que no entiendes, o que se te hace complicado, o que se te hace difícil, lo único que te pido es una cosa, haz lo que hizo Jesús. Apártate lejos de la gente, toma un tiempo y ora a Dios. Pídele a Dios que te dé dirección y que te siga dando paz en esos momentos. Que Dios te enseñe a discernir la voz de Jesús, la voz de Dios cuando te está hablando para hacer lo que tienes que hacer. En los momentos más dificultosos de tu vida, cuando entres en gran fatiga o si ya estás en ella, lo único que tienes que hacer es recurrir a Dios, recurre a su palabra, a su mensaje, recurre a la oración, recurre a los hábitos espirituales. Recurre al ayuno, a la oración, recurre a estar escuchando alabanzas, recurre a estar leyendo la palabra de Dios, corre a ello, recurre a ello. Cuando te encuentres en el estado de fatiga es lo que tienes que hacer, si no la fatiga te va a llevar a situaciones que al rato te vas a encontrar dándote de topes tú mismo. La fatiga te va a llevar a tomar decisiones que te van a hacer que te estés dando de topes y que las cosas no te salgan como tú, no como Dios, como tú has querido. Entonces, cuando estés ahí a medianoche andando o andar remando con gran fatiga, recuerdas que siempre Jesús va a estar atento, siempre Jesús está atento. Él está atento a todas las cosas que estás pasando. Él está intercediendo al Padre por tu vida. No estás solo.
Lo que tienes que entender es que aunque estés en la barca y sientas que estás solo y que las aguas te están llevando de un lado para otro y te están azotando, y si estás perdiendo el deseo, el ímpetu, el ánimo, recuerda que hay un intercesor allá arriba. Jesús está viendo cómo estás siendo zarandeado. Jesús está viendo cómo estás siendo golpeado. Jesús está viendo cómo estás siendo llevado a un nivel de fatiga extrema. Jesús está intercediendo por ti. Lo que tienes que hacer es llegar y decir: Dios, aquí estoy. Jesús, aquí estoy. Dame fuerza, dame voluntad para seguir andando, para seguir remando. Y cuando tú te manifiestes a mi vida, ayúdame a discernir cuando tú llegas a mi vida y no confundirte como lo hicieron los discípulos. Los discípulos, a causa de la fatiga, no discernieron que Jesús era el que se les estaba aproximando. La fatiga de la vida, en los momentos cuando Jesús se acerca a ti, se te hace dificultoso observar y ver, y confundes. Entonces, amado, te pido en el nombre del Señor que rindas absolutamente toda tu vida a Él. Rinde toda tu vida a Él, tus emociones, tus pensamientos. Esta historia todavía le sigue otra muy importante, cuando el apóstol Pedro anda sobre el mar, ¿verdad? Cuando le dice a Jesús: si tú eres, di que yo vaya. Todavía el apóstol Pedro poniendo a prueba lo que Jesús había dicho. No nos lo narra Marcos ahí, pero sí nos lo marca Mateo, nos lo narra. Es otra historia, es otra enseñanza muy, muy bonita también. Pero, amado, lo que te quiero invitar es a que hagas esto. Cuando estés, es más, ya estás en el estado de la fatiga. Ya estás en el estado de la fatiga. Lo que tienes que hacer es pedirle a Dios: Señor, ayúdame a seguir confiando en ti. A pesar de lo duro que es caminar, a pesar de lo duro que es esta vida, a pesar de los duros que son estas situaciones, ayúdame a seguir avanzando. Yo sé que tú estás conmigo, sé que estás intercediendo. Entonces, amados, no dejen que la fatiga les nuble la visión. A pesar de que estén fatigados, mantengan su vista en Jesús, en el autor y consumador de la fe. A pesar de estar fatigados, mantengan su esperanza en que ese trayecto que están pasando y que les está causando fatiga, al día de mañana van a encontrarse en el lugar que Dios quiere que estén, con Él en sus corazones. Entonces, ponte de pie, te invito a que te pongas de pie. Ponte de pie. En ocasiones se nos hace difícil expresarle a Dios nuestro sentir. En ocasiones nos han dicho, ¿verdad? Nos han enseñado que no debemos de quejarnos, que no debemos de siquiera exclamar alguna queja. Pero eso yo veo que está mal. Sí se vale porque el límite del hombre es que tarde o temprano nos quejamos, ¿o no? Tarde o temprano nos quejamos. Pero yo te invito a que esa queja no vaya con tu prójimo, porque tal vez vas a estar envenenando el corazón de tu prójimo. Que esa queja vaya dirigida a Dios. Si algo en tu vida ya tu fatiga llegó al límite, ve con Dios y exprésale todo lo que te está pasando. Exprésale a Dios lo que te duele, lo que te agobia, tus temores, tus angustias. En estos tiempos de situaciones adversas y dificultosas, lo que debemos de entender es algo: Él está ahí para socorrernos, Él está ahí para tendernos la mano. No importa qué, no importa qué, no importa cómo. Lo que tenemos que saber es de que Él va a ayudarnos con eso, va a ayudarnos como Él quiere ayudarnos. Y no importa el tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Él va a llegar a su debido tiempo. Jesús pudo haber llegado
antes, o no sé, pudo haber llegado cuando llevaban tal vez 5 kilómetros. Tal vez cuando ellos comenzaron a remar, Jesús pudo haber llegado a ellos sin someterlos a este proceso. Pero Jesús siempre tiene un plan. Jesús siempre tiene un plan. ¿Por qué los dejó avanzar hasta la media mar? Solamente vemos una cosa, que Jesús quería fortalecer o forjar la fe en ellos, la confianza en Él. Entonces, amados, si tú te das cuenta, Jesús cuando sube a la barca, Jesús no los regaña ni los exhorta, solamente les impulsa a seguir creyendo, a seguir teniendo fe en Él. Jesús no te va a regañar, Jesús tampoco te va a menospreciar si ya la fatiga hizo que perdieras la confianza en Él. Si ya perdiste la confianza en Él, es porque la fatiga fue severa con tu vida. Y como te digo, la fe en Él no es nada más decir yo creo, por eso estoy aquí, porque yo creo. Los demonios también creen y tiemblan. Pero tener fe es que tengas confianza que a pesar de lo que estés viviendo y pasando, Él sigue ahí contigo. Eso es tener fe. No nada más es creer, es estar consciente de que a pesar de los problemas que tienes, aún Jesús está ahí para resolverlos. ¿Cuándo? Él lo sabe. ¿Cómo? Él lo sabe. Ahí es donde reside la fe, ahí es donde consiste la fe. No preguntes cómo, déjaselo a Él. No preguntes cuándo, déjaselo a Él. Que Él tiene el control de todo. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos y vamos a orar. Exprésale ahí al Señor. El Señor habló a tu corazón, el Señor habló a tu espíritu. El Espíritu Santo habló de acuerdo a la necesidad que el día de hoy tienes. Yo te invito a que ores de acuerdo a tu necesidad. Ora de acuerdo a lo que el Señor habló en tu corazón. Si hay algo por qué le tienes que pedir perdón, pídele perdón. Si hay algo por lo que tienes que decirle a Él o comprometerte con Él, comprométete. Amados, en los momentos de crisis y de dificultad, lo que se manifiesta de inmediato es la fatiga. Así que echa toda fatiga. La palabra de Dios dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Señor amado, gracias, bendito Dios, porque manifiestas lo que hay en nuestro corazón. Amado Padre, es un tiempo, Señor, donde nos encontramos con fatiga, nos encontramos con cansancio, Señor. Tal vez, amado Padre, estemos a medio caminar, así como los apóstoles estaban a medio mar. Señor amado, y nosotros al principio, Señor, cuando recibimos la orden de seguir remando, de ir al otro lado, amado Padre, la orden la recibimos con emoción, Señor amado, pero al pasar el tiempo, Dios, al pasar, Señor amado, el tiempo, Dios, nos hemos encontrado, Señor, con que el viento se nos ha empezado a hacer contrario. Señor, nos encontramos a que las situaciones se han empezado, Dios, a hacerse contrarias a nosotros. Amado Padre, Dios, todas esas cosas, Señor amado, nos han llevado, Padre, a un estado, Señor amado, de fatiga. No solamente cansancio físico, Dios, porque aún el cansancio físico, Señor, nos traerá descanso cuando dormimos. Pero la fatiga, Señor amado, no se repara, Señor amado, con solamente ir a acostarse, con solamente ir a atenderse al sillón, a ver el teléfono por horas, a ver la televisión por horas. Eso lo hemos experimentado, Padre. Solamente, Dios mío, tu presencia, Padre, calma, Señor amado, calma, bendito Dios, esa fatiga, Señor. Amado Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo, bendito Dios, que toda fatiga, Señor, la eches de nosotros, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a que toda esa fatiga, Señor, la llevemos a ti, bendito Dios, en nuestros momentos, Padre,
de soledad contigo, en nuestros momentos, Señor amado, de interacción contigo, Padre, en nuestros momentos de oración contigo, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a vaciar todo aquello que nos fatiga, Señor, toda queja, bendito Dios, que traemos. Ayúdanos, Padre, a vertirla contigo, Señor, no con nuestros prójimos, Dios, a echarla contigo, Señor amado, pues tú eres el Dios que nos sostiene, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús, amado Padre, que tu iglesia, Señor amado, entienda, Señor mío, que en momentos, Padre bendito, de fatiga, Señor, el único, Señor amado, el único que puede dar descanso eres tú, Señor. Amado Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a eliminar esos malos hábitos, Padre, que hemos hecho, Padre, a causa de la fatiga, Señor, a causa de querernos fugarnos de la realidad que estamos viviendo, Padre. Ayúdanos, Señor amado, a cerrarle puertas a esos tiempos donde queremos fugarnos, Dios, y al contrario de ello, Señor, a responsabilizarnos y saber cómo estamos viviendo, Señor, y saber qué es lo que estamos pasando, pero llevarlo a tus pies, llevarlo a ti, Señor, en oración, en ruego, Dios, en ayuno, Señor amado, en lamento, Padre. Ayúdanos, Señor amado, a entender lo que tus escrituras nos quieren hablar. Hoy nos hablaste, Señor amado, Señor mío, un ejemplo, bendito Dios. Hoy nos enseñaste, Padre, una enseñanza narrativa, Dios. Amado Padre, de lo que pasó, Señor amado, según el narrador, Señor mío, Marcos. Amado Padre, ayúdanos a comprender espiritualmente, Señor, estos temas. Ayúdanos, Señor, a darles la aplicación adecuada, Dios. Sabemos, Padre, que aunque nosotros ya estemos en alta mar remando, Dios, Padre amado, con el viento en contra, Jesús, tú estás en el monte, Señor, tú estás intercediendo por nosotros, Dios. En el momento de necesidad, Padre, estarás ahí, Señor. Tú estás permitiendo, Señor amado, que nuestro esfuerzo, Padre, que por nuestro esfuerzo, Dios, avancemos. Dios mío, y verás, Padre, cuando nos encontremos en fatiga, Jesús, tú vendrás y nos ayudarás. Tú vendrás, Señor amado, y calmarás ese viento, tú calmarás esas olas. Tú, Señor amado, harás que, Padre mío, todo esto, bendito Dios, sea más llevadero, Señor, porque tú estarás ahí con nosotros. Mientras tanto, Señor, ayúdanos, por favor, Padre, a darnos cuenta de que estamos fatigados, a darnos cuenta que realmente necesitamos, Padre, no fugarnos de la fatiga, sino al contrario, hacerle frente por medio de estos hábitos espirituales, Señor. Amado Padre, ayúdanos a comprender, Señor, que todavía, Dios mío, hemos sido duros de corazón, porque, Padre, hemos experimentado tu gracia, tu misericordia y tus milagros en nuestra vida, Señor. Amado Padre, pero se nos hace difícil asimilarlo, Señor. Se nos ha hecho difícil asimilar que tú estás con nosotros aún todavía, Padre. Ayúdanos, Dios, y que esos corazones endurecidos, Señor, se hagan corazones de carne, Padre, para entender, Señor, bendito Dios, lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Amado Padre, ayúdanos a comprender y a entender lo que dice, Señor, tu palabra en el libro de los Romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que con su propósito han sido llamados. Amado Padre, todos tenemos un propósito y todos tenemos un llamado. Así que, Señor, yo creo, Señor, absolutamente que todo lo que estoy viviendo, yo, Señor, y mi familia y mi casa, Señor, y esta iglesia, Padre, lo estamos pasando, Señor mío, porque hay un propósito, Señor, porque hay un llamado, bendito Dios, porque hay algún bien para nuestras vidas, Señor. Nosotros no lo vemos, amado Padre, pero tú sí lo sabes, porque tú eres el Dios eterno, porque tú no vives, Señor mío, en esta línea de tiempo, Señor. Tú vives fuera de ella y tú ves todo, Señor. Entonces, tú ves, Padre, todo lo que está por venir para nuestras vidas y sabemos que es de bien para nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre. Solamente ayúdanos.